Bueno, buenos días nuevamente, bienvenido a mi canal Diagnostica y Repara al Instante. Ahora mismo recibimos una llamada de servicio de una cliente que la unidad no funciona. Vamos a empezar, es una máquina Goodman. Vamos a empezar con la máquina exterior porque la clienta no se encuentra ahora mismo aquí, hay que esperar por ella unos 10 minutos, pero mientras tanto vamos haciendo una inspección visual de la unidad y vamos a ver qué sucede porque la máquina unidad no funciona. Lo primero que tenemos que ver, ya se abrió la tapa, se está haciendo una inspección visual, ya vemos una lagartija, si lo notan, en el capacitor. Esto es causa de cortocircuito en el capacitor, casi siempre lo daña, pero bueno, también puede ser que la cliente, según los récords que tenemos en la compañía, lleva más de un año sin hacer mantenimiento. Puede deberse también a falta de mantenimiento, por obstrucción en la línea de drenaje, y eso hace que el circuito de bajo control se dispare. Es decir, proteja la máquina para que no haga agua y interrumpe completamente la unidad. Hay que esperar que llegue, pero bueno, vamos a ir chequeando si le llega energía a la unidad exterior, chequear, medir el capacitor en lo que ella llega. Y recuerden siempre usar los medios de protección. Guantes para evitar quemaduras por el refrigerante, que suele suceder bastante, ya que muchas veces nosotros los técnicos no usamos manguera de baja pérdida y cuando las quitamos puede haber algún escape y quemarnos de forma accidental. Las gafas siempre usarlas, muchas veces en residencial, comercial, industrial, siempre hay que usar los medios de protección. Hago más hincapié en residencial, ¿por qué? Porque a veces nos relajamos, las máquinas son más pequeñas, nos relajamos y no usamos los medios de protección. Eso me incluye a mí, que en muchas ocasiones he hecho servicio y no he tenido los guantes puestos, ni los espejuelos. Pero siempre hay que cumplir las normas de seguridad para evitar accidentes a nosotros mismos y evitar que se dañe una parte importante de la unidad, que es costosa, tanto para el cliente como para nosotros, como técnicos. Entonces no se olviden nunca usar los medios de protección. Gafas para evitar que algo salte, hay un cortocircuito, hay un arco eléctrico o el propio refrigerante y nos daña los ojos. Y lo otro es los guantes, siempre usarlos. ¿Ok? Vamos ahora a chequear y a medir el capacitor, a ver qué sucede. Primero vamos a medir que haya energía. Antes de chequear el capacitor y removerlo, siempre recordar que debemos apagar la energía para evitar un accidente. Por eso es tan importante usar los medios de protección. Como vemos, el modo lagartija ya aparece. En el capacitor vamos a remover los cables y el capacitor está descargado. Ya se chequeó por norma general. Es decir, los técnicos, nosotros, eso me incluye a mí, descargamos el capacitor con un destornillador aislado, como este. Es decir, lo cortocircuitamos. No es una buena práctica porque puede causar, uno, que la herramienta se dañe, dos, que salga alguna chispa y puede causarnos daño. Por norma general, o se espera que se descarguen de forma natural, o se puede hacer con una resistencia de 20K o muchos dispositivos que venden, que pueden encontrar en Amazon para descargarlo. Pero bueno, siempre, si lo van a descargar de esta manera, que es la manera más usual, siempre usen un destornillador aislado, ¿ve? Klein Tool o cualquiera, pero que esté aislado eléctricamente, para evitar que se un choque eléctrico o cualquier otro daño. ¿Ok? Y antes de descargaros, remuevan los cables para que no vayan a dañar las puntas de los cables, los clips. Vamos allá, vamos a medir el capacitor. Ahora vamos a medir el capacitor. Para aquellas personas que aún no saben leer el diagrama eléctrico para medir el capacitor, les recomiendo que tomen una foto o un videito donde va cableado cada cable, cada color del capacitor. Aquí este es el arranque que dice hermética. Aquí siempre va el cable de start, de arranque del compresor, en este caso es el amarillo. Y en este, que es el fan, va el cable de arranque del fan. Y aquí va la marcha, que como ven tiene un puente, que es un cable, un pigtail, que es la marcha. Aquí alimentar el capacitor para cerrar la fase. Y aquí va también la marcha del fan en este caso. Lo que viene, el fan viene directo
al puerto del común, en este caso en el común del capacitor. Para aquellos que no saben, tiran fotos, si no saben leer el diagrama eléctrico, que es este que está aquí, y este es el capacitor. Mírenlo aquí, no sé si se ve bien, y por aquí nos podemos guiar porque tiene su código de colores, tiene su leyenda para identificar cada componente y cómo van cableados. Pero si tienen alguna duda con respecto a eso, le tiran la foto a los cables cómo van y resuelto el problema, hasta que poco a poco ustedes se van a ir familiarizando con el cableado básico de la unidad. Pero se pueden apoyar con esto, es muy fácil seguirlo por aquí porque esto es un cableado, un esquema eléctrico muy básico. Vamos a medir el capacitor. Vamos a medir el capacitor. El capacitor se pueden hacer varias mediciones. Vamos primero a medir en capacitancia. Aquí está el microfaradio. Esta es la nomenclatura y aquí está el microfaradio. En una new y una microfaradio. Ahora vamos a medir cómo se mide. Desde el polo común a lo diferente del polo. Ahora vamos a medir desde el polo común a la hermética, que es el compresor. Esos caimancitos así miden, se mide con más facilidad y yo puedo firmar. Está en 0 microfaradios, lo que significa que el capacitor, al estar a la lagartija y hacer de cable, hizo un cortocircuito y lo dañó prematuramente. Eso suele pasar con bastante frecuencia. Ahora vamos a medir porque estoy sujetando esto al mismo tiempo y es bastante difícil. Vamos a medir el fan. El fan también está en 0, lo que significa que está cortocircuitado. Es decir, que el capacitor está malo. Ahora podemos hacer mediciones de medir la resistencia. Vamos a medir la resistencia y vamos a ver qué da. 10 megaohmios. Tiene que ir midiendo poco a poco y ahí hasta que él llega a open line, a 0. Esta medición también se hace para ver que no esté en cortocircuito. Volver a medir. ¿Ve? Está 0. 0 lo que significa es que esté en cortocircuito. Porque ellos tienen que medir, aquí estamos midiendo resistencia, tienen que dar resistencia abierta porque ellos no se comunican entre ellos. Pero como hubo un cortocircuito ya lo dañó. Entonces vamos a medir cada componente contra tierra. Está en línea abierta. Línea abierta. Línea abierta, pero entre ellos está cortocircuitado. Lo que significa que ese capacitor hay que sustituirlo. Antes de sustituirlo siempre deben mirar la capacidad. 45.5. 45 es para el compresor y 5 para el fan. Esto dice que 45.5 más o menos el 3%. Eso aproximadamente es, más o menos el 3% significa que es 42, de 42 a 47 más o menos. Y el microfaradio también de 3 punto algo, es decir, 4 puntos y piquito, 4.7 probablemente, a 5.3, 5.3. Tienen que mirar la temperatura de trabajo y importante también el voltaje máximo al que puede llegar. ¿Entiendes? No es el voltaje con que va a trabajar, lo que significa que es el voltaje máximo de corriente alterna que ella puede soportar antes de dañarse. Y muchas veces ese voltaje es bastante alto con frecuencia. Entonces puede ser de mayor voltaje, pero menor que eso no, porque se puede dañar. Entonces nada, vamos a ver si tenemos un capacitor nuevo y vamos a probar la unidad a ver si funciona. Vamos allá. Como ven, este tiene, es decir, las mismas indicaciones del anterior, y como ven tiene el voltaje a 440 volts, el rango de temperatura de menos 40 a 70 grados Celsius y es 45.5 con más o menos 3%. Ahora vamos a hacer una medición para corroborar lo que les dije anteriormente. Vamos a medir resistencia en el capacitor para que ustedes vean cómo defectar también el capacitor si está cortocircuitado o ido a tierra o tiene los microfaradios correctos. Esto es un capacitor nuevo. Vamos a medir resistencia. Mire ahora.
está dando en el orden de los megaohmios. Eso es como línea abierta porque son varios megaohmios. Ahora vamos a medir de aquí al fan. Tiene que dar lo mismo, 30 megaohmios, y muchas veces se va a línea abierta. Vamos a medir entre estos dos. Lo mismo, ¿ve? No puede dar ni cero, no puede dar ni resistencia en kiloohmios, ni bajo ohmiaje, ni nada, porque entonces está cortocircuito, como vimos que tenía 0. Es decir, que estaba cortocircuitado porque tiene una resistencia muy baja. Ahora vamos a medir cada polo contra la carcasa. Esto solamente se hace con los capacitores de metal. Open line, si se fijan, línea abierta. Open line, línea abierta. El anterior también dio línea abierta. Y open line, línea abierta. Entonces nada, vamos a medir ahora la capacitancia. Recuerden el microfaradio. Cogemos el polo común a la hermética para medir 44.7, como le dije anteriormente. Eso es menos el 3%, está perfecto. Los fabricantes, algunos fabricantes, según el por ciento, si ustedes lo ven que está por debajo, lo pueden cambiar, 5.1. Pero muchos capacitores pueden trabajar hasta con un 10% por debajo. Pero bueno, mi recomendación es cambiar, porque el fabricante es el que dicta cuando se cambia y si algo está dañado, como ve, ahí tiene 5.1, este capacitor está en perfecto estado. El otro está marcando 0, como vimos, de continuidad. No tiene capacitancia porque entró en cortocircuito, evidentemente. Podemos volverlo a medir para que ustedes vean el viejo. Mira, este en cortocircuito, este dio menos megaohmios, pero ese polo está cortocircuitado. Estas son las mediciones que se le pueden hacer al capacitor. Ahora, hay otra medición, pero se hace con la unidad funcionando. Es una fórmula que se utiliza para no tener que desmontar el capacitor del lugar y tomar las mediciones a ver si está en el rango. Eso en otro video se lo voy a mostrar más adelante, cómo se hace esa medición con la máquina funcionando. En todo caso, es decir, si el capacitor no está irremediablemente dañado como está este, y se le hace su medición en campo sin necesidad de desmontarlo, pero la unidad tiene que estar funcionando para tomar las mediciones de forma directa. Entonces nada, bienvenido una vez más a mi canal Diagnostica y Repara al Instante. Inscríbanse a mi canal, lo que tengan que decirme dígamelo, a ver en qué debo mejorar mis videos, y nada, que pasen buen día.